Pues buenas, què tal? Això és Notable, el podcast de Bau Research. Moltes gràcies per escoltar-nos. I avui estem aquí amb el dissenyador Rubén Pater, autor del llibre Les polítiques del diseño. Qui us parla és Jorge Luis Marzo, investigador y profesor de iconografía y comunicación aquí a Bau. Hola Rubén, ¿qué tal, tío? Hola, muy bien, gracias. Estupendo. Oye, pues no sé, bueno, eres diseñador, vienes de Holanda, hace tiempo, 5 años, ¿no?, que vives aquí en Barcelona. No, 2 años. 2 años. Sí. Sí, compartimos barrio, por cierto, en nuestra franja. Exacto. El mejor barrio de la ciudad, sin duda alguna. Pues no sé, vamos a hablar un poco de tu libro, que es bastante apasionante. Y la primera cosa que te voy a preguntar no es del libro, claro, tú, sino que es que tienes la foto de Cruyff en tu perfil de tal. ¿Y eso? ¿Por qué? No, es como el proceso de como migrar aquí, como vine aquí por amor, por mi pareja. Y ya, es un proceso de acostumbrar, como aprender idiomas. Estoy también intentando aprender catalán y por ahora como castellano, hacer clases, encontrar a gente, colegas y como también la familia en Bau. Y me suena como conectado con Cruyff, porque sí, vino a Barcelona como en los años 70, también de Ámsterdam como yo. Y su acento en castellano es bastante similar. Pero y también como lleva muchos años, como Cruyff decidió como quedar, ¿no? Y como tiene como un amor de Cataluña y la ciudad de Barcelona, y hay también como un enlace muy interesante, creo que entre como la cultura de aquí y la cultura en Holanda, y esto es para mí una manera de como acostumbrarme en un país nuevo. ¿Ya? Uh-huh. Oye, qué curioso, aquí te conocemos sobre todo por un libro que se publicó recientemente, que se llama K-Blogs, ¿no? Y en cambio, que fue un libro posterior al libro que acabas de publicar, ¿no?, el de las políticas del diseño. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo es que el libro primero que sacaste en Holanda ha sido el último en llegarnos aquí? Pues no es el último libro, pero es que acaba de traducir en castellano. Uh-huh. Y antes no era disponible en castellano. Y es también un momento de como retomar este tema, porque es que he escrito este libro hace 9 años, pero todavía es muy actual. Porque con los temas de IA y los temas como género y también las cosas que pasan aquí con inclusividad y Trump y como, ¿no?, las luchas en Europa, creo que todavía es un tema muy actual. Uh-huh. Y me parece muy interesante que ahora tenemos una traducción en castellano, así que mis alumnos y mis estudiantes y mis colegas aquí tienen como más, ¿no?, acceso en este recurso. Bueno, las políticas del diseño, vaya título, ¿no? Es como un título así... ambicioso. Es ambicioso, efectivamente, ¿no? Bueno, y el libro realmente da el callo, ¿no?, en ese sentido. Yo creo que el libro lo que intentas hacer, corrígeme si no es así, es intentar cuestionar las formas de representación, ¿no?, que utilizamos en el diseño en todos sus ámbitos generales, ¿no? Y lo digo, resuena mucho con la asignatura mismo que yo doy en BAU, que es iconografía y comunicación, ¿no? Que perfectamente podrías hacerla tú, porque ya te digo, muchos temas son muy parecidos, ¿no? Pero la idea fundamental es que damos por sentado demasiadas formas, ¿no?, de representación que en realidad esconden políticas, algunas son muy visibles y otras son muy invisibles. Entiendo que va por ahí el libro, ¿verdad? Claro. Mira, es que todos los temas en mi libro ya están muy como común en antropología, sociología. La cosa es, diseñadores usualmente no lean estos libros y tampoco tienen pocas ilustraciones y ejemplos. Y en mí, como veo, es como diseñadores... es importante que diseñadores también se dan cuenta de estos temas
pero en una manera más visual. Por ejemplo, podemos decir, diseño nunca es neutral, pero ¿cómo? ¿En qué sentido? Explícame, ¿no? Y mi experiencia como también profesor de diseño, como hace como casi 17 años, es importante dar ejemplos visuales. Y mira, ¿qué hacemos en diseño? Es como aprendemos cómo hacer imágenes, tipografía, maquetación, todas las cosas, fotografía, pero es que no aprendemos usualmente qué lo significa. ¿Qué significa utilizar una foto de esta persona o otra persona? ¿Qué significa utilizar este símbolo o otro símbolo? ¿Cómo están cargadas las decisiones que tomamos, ¿no? Están cargadas políticamente, ¿verdad? Sí, porque en general, como veo, es como en educación de diseño, hablamos más como, ok, es una elección conceptual o visual. Me gusta ese símbolo, pero sabes, este símbolo viene de romanos, tiene esta significancia. Este tipo de letra no es solamente estética, no, es hecho por esta persona en esta temporada con este objetivo, ¿no? Y es importante porque ¿qué puede pasar? Es eliges algo simplemente porque te gusta una forma, algo así, pero al final hay un contexto político que no sabes existe adentro de tu diseño. Y en otro país, porque hoy en día todos los diseños viajan por el mundo, por redes sociales, en internet, y quizás... Sí, parece que han sido así siempre, cuando en realidad se han ido construyendo, ¿no? Sí, de una cierta forma. Y puede ser insultante. Claro, en otras culturas o como para otras personas, porque no podemos saber que exactamente cómo otras personas van a interpretar eso, ¿no? Reciben o interpreten nuestros diseños, sí. Sí, me parece que tu libro aborda de una manera muy amena además, pero también muy inteligente, una especie de arqueología del poder dentro del diseño, ¿no? Rastreas muchas cosas desde tipografías, colores, estructuras gráficas. Por poner un ejemplo que me encanta, porque es un tema también que hemos tocado en clase, pones el ejemplo de John Wiley, ¿no? John Wiley fue la primera persona que organizó los cuerpos a través de la proxemia, ¿no? Es decir, cómo tenemos que representar los cuerpos cuando hacemos diseño de interiores o cuando estamos haciendo ingeniería, ¿no? Y yo recuerdo también hay un personaje que se llama Ernst Fries, que hizo un documento muy importante en los años 40 que se llama Architectural Record, que era las formas de representar los cuerpos cuando diseñamos mesas y sillas. Y es muy interesante, te he traído una imagen, fíjate, mira de esta, no sé si la conoces, que es memorable, en donde el hombre aparece siempre entero y las mujeres aparecen solo con un tacón, es decir, la representación femenina aparece reducida a un taconcito, ¿no? A un piecito pequeño. Y damos por natural de que es que no pueden caber las dos figuras, hay que poner una, ¿no? Pero naturalmente esto también es una construcción ideológica. Esto lo cuentas de manera muy interesante en el libro. Claro, no, es como, mira, necesitamos medidas, ¿no? Necesitamos medidas en normas, porque diseño en básico es como una profesión muy industrial. Preparamos como trabajo para producir en serie. Pero si utilizamos medidas, también necesitamos darnos en cuenta que cada medida tiene como un origen. Y, por ejemplo, en mi libro he puesto el libro de Henry Dreyfuss, y este libro se trata sobre medidas de mujeres y hombres, pero estas medidas de hombres son del ejército de Estados Unidos. No son medidas universales, son medidas de cuerpos militares de Estados Unidos de años 50. Es muy político. Claro. Y hombres en Estados Unidos tienen otras medidas, otros estándares, otras normas, que medidas de hombres de Holanda o de Cataluña, algo así. Eso es muy importante, que no simplemente como tomamos estas medidas, estas herramientas, en una manera de, son universal. No, es un ejemplo, es un punto de partido, pero también necesitamos como hacer nuestras propias investigaciones, antes como simplemente como repetir que encontramos en libros, ¿no? Sí, yo entiendo que en tu libro hay como un ataque muy directo a la idea misma de normalidad, ¿no? Es decir, damos por normales la forma en que se representan las personas a través de los colores o lo que tú comentas ahora de las medidas, etc. Y es como una especie de hilo vertebrador de toda tu reflexión.
Estoy pensando, por ejemplo, en el uso de la estadística, ¿no? Hay los amigos, yo no tengo hijos, pero los amigos que tienen hijos, igual al médico, hay una cosa que los pediatras dicen que es el percentil. El percentil es cuando haces los cálculos de masa, altura, estatura, todo. Y entonces, claro, te da una media. Y los padres suelen quejarse porque su hijo o su hija nunca dan esa media. Y digamos, precisamente esa idea de la normalidad está muy presente en el diseño, ¿no? Se generan como estadísticas generales y a partir de las cuales, digamos, nos tenemos que reflejar. Y es lo que tú cuentas, ¿no? Esas medidas, naturalmente, hay que bajarlas a los contextos concretos, ¿no? No existen esas formas. Hablas mucho de los colores en ese sentido, ¿no? De esa política del color que afecta prácticamente todo lo que hacemos los diseñadores, ¿no? No sé si quieres extender un poco eso, que me pareció guapísimo cuando lo contaste el otro día en la presentación de la librería. ¿Pero refieres como colores de cuerpo? Sí, por ejemplo, colores de cuerpo, y también tú comentas, por ejemplo, los usos que se hacen de colores a la hora de presentar objetos, colores que, por ejemplo, pues no tienen el mismo significado en Irak, en Japón o en Cataluña. Sí, es como hay un capítulo sobre la diferencia entre colores en diferentes países, pero también la cosa es que tenemos como unas cosas muy como fijadas, como rojo es parar y verde es como ir, pero es diferente en muchos países. Y esas cosas son muy interesantes porque, mira, como diseñadores siempre tenemos un público, ¿no? Es la diferencia entre ser artista o ser diseñador. Pero la cosa es, tenemos diferentes círculos. Si hacemos una fiesta para nuestra familia, no necesitamos un cartel, porque simplemente podemos llamar, ¿no? O enviar un mensaje. Es un poco raro hacer un cartel, y si hacemos un cartel, sabemos exactamente quién recibe nuestro cartel. Pero otros círculos, por ejemplo, tu ciudad o tu barrio, es otra cosa. De repente hay como miles de personas, ¿no? O 100.000 personas. Y después como país, después como región, después... Muchas capas, ¿no? Etcétera, etcétera. Y en un momento es imposible hablar con todo el mundo. Por ejemplo, el inglés, mi libro es escrito en inglés. Pero el inglés que hablaron hace 1000 años, como... es completamente diferente. La gente hace 1000 años en Inglaterra no podría como entender nuestra manera de hablar inglés, ¿no? Y otra cosa es como hay culturas adentro, la Amazonia, algo así, culturas indígenas, que no tenemos nada, ¿no? En común, o muy poco en común en manera de símbolo, idioma, pero pensamos, no, Helvética es universal. Estos símbolos de tráfico son universales, como no son universales, simplemente aprendimos qué significa y utilizamos en muchos países occidentales, pero son totalmente otra cosa. Y es que básicamente como que he aprendido durante escribir este libro es imposible diseñar una cosa que es universal o que significa exactamente lo mismo a cada persona en el mundo. Es una quimera eurocéntrica, ¿no? Exacto. Sí, tú pones el ejemplo de eslóganes y copies, ¿no? De campañas globales, ¿no? Que, claro, cuando lo pones incluso ejemplos de nombres de coches, ¿no? Que en un país pues tiene un significado, pero aplicado a otro país, pones un ejemplo muy bueno, que es que ¿quién no ha pensado en ese ejemplo, no? Es el Pajero, ¿no? No sé qué marca era. Es un coche de Mitsubishi en los años 80, sí, de Japón. Eso sí. Comentas mucho también, ¿no? Realmente la falta de sensibilidad que hay en la mayoría de los estudios, ¿no? De diseño, a la hora de pensar, los grandes estudios internacionales, a la hora de pensar el impacto que tienen, ¿no? Eso lo comentas mucho en el libro. Sí, ahora creo que hay más sentido en este tema, por ejemplo, utilizar modelos que son más diversos en temas de como raza, pero también en temas de género, en temas de tipos de cuerpo, ¿no? Es más inclusivo, pero todavía muchas elecciones son hechas por los clientes. Porque, mujeres muy jóvenes venden mejor que, no sé, como otro edad o algo así, ¿no? Este es un poco más difícil de combatir, porque es simplemente como, este tipo de imagen o este tipo de representar a personas simplemente vende mejor. Y es una cosa que también necesitamos resistir un poquito para evitar que simplemente como diseñadores gráficos estamos como pintando la pared, pero adentro de la pared está roto.
¿no? Un groundwashing. En el Sí, fondo, ¿no? es un poco en vez de cambio climático y también de racismo y sexismo. Eso lo comentas mucho en el libro también, por ejemplo, la cantidad de marcas que utilizan, pues yo que sé, British Petroleum, que utiliza una florecita, ¿no? British Petroleum es una de las empresas más contaminantes del mundo, ¿no? O tantas marcas que hacen, pues, greenwashing con sus logos y sus diseños, ¿no? Y yo creo que también es importante pensar que hasta qué punto, cuando comentas, por ejemplo, de la publicidad, ¿no? Cada vez vemos más mujeres no europeas en la publicidad, cada vez vemos personas con cuerpos no normativos, ¿no? Dentro de la publicidad, pero hasta qué punto eso realmente no es más que una fachada, ¿no? Una superficie, porque seguimos viendo en las pasarelas de moda los cuerpos normativos desde el punto de vista de la moda. Claro. Eso lo comentas mucho, ¿no? La importancia que tiene realmente de ser consistente, coherente, ¿no? Entre la imagen y la producción misma del diseño. Que diría es simplemente, tenemos una responsabilidad. Y mira, si eres estudiante, ¿no? Aquí en BAU o otras escuelas, está bien, ¿eh? Estás solamente como aprendiendo a hacer dibujo, diferentes técnicas, pero en un momento como más cerca de tu grado o tu máster o empezar en trabajar en estudios, es importante darse cuenta que tenemos responsabilidades también. Si utilizamos estereotipos como ofensivos o negativos, es importante, puede tener daño, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los roles de género son construidos por cultura. Como creo que hasta muy joven, ¿no? Como hasta un punto de como 1 o 2 años, niños no tienen una idea de género. Las ideas de género vienen de cultura, los padres, de abuelas, ¡ay, qué tierna, qué linda! ¿No? Los colores que se les asignan, el azul, compramos el rosa. Rosa, azul, etcétera, pero también como las marcas, los anuncios, ¿no? Tienes un rol en la cocina, tienes un rol con coches, estas cosas. Y sí, como diseñadores están como, ¿no? Como reforzando estos estereotipos, son simplemente muy, dañadosos, ¿no? Sí, hacen daño. Puede ser muy malo, sí. Hay un vídeo muy famoso de Yolanda Domínguez, no sé si lo has visto, que se llama Niños versus Moda, míralo en YouTube. Está muy bien porque son unos niños de 8 o 9 años que se les enseñan campañas publicitarias de moda, en donde todas las modelos, todas están en el suelo, tiradas, acostadas, sufriendo, etc. Y todos los chicos siempre están de pie. Y todo eso es muy interesante porque son niños y niñas que aún no tienen incorporada la maldad, por decirlo así, dentro de la cabeza. Entonces, cuando interpretan esas imágenes, dicen, los chicos, superhéroes, directores de oficina, tal y cual, y las chicas siempre están sufriendo y tal, ¿no? Y es bien interesante, Yolanda, en ese sentido, creo que coincidirías con ella, ¿no? Realmente, cómo va la teoría por una parte, en donde todas las escuelas hacemos grandes teorías sobre el mundo de la inclusividad, pero después, cuando te encuentras con la mayoría de estos clientes importantes, somos un poco incapaces, ¿no? de realmente apostar por unas líneas naturalmente más inclusivas, más disruptivas, ¿no? Con estos modelos tan politizados, tan ideologizados sobre el cuerpo femenino, ¿no? En este caso, ¿no? Claro. Me parece importantísimo. Y además, mira, para mí no es simplemente como, ay, no podemos hacer nada. Demasiadas reglas, como muchas, política correcta, algo así. No es la cosa. La cosa es más, si nos damos cuenta que cada decisión, en vez de diseño, colores, tipografía, imágenes, símbolos, tienen también un poder político, es como abre muchas posibilidades. Ahora no es simplemente hacer una cosa con un concepto bueno o una imagen muy linda, pero también como hacer cosas con un significado, que podemos añadir y tomar nuestra responsabilidad para poner imágenes y diseños en el mundo y ayudar más a no sé, como entender, ¿no? Como conocimiento entre nosotros. Y tomar conciencia también de la propia función de la imagen, ¿verdad? No solamente que sea una ilustración del mundo, sino que muchas veces las imágenes hacen el mundo. Exacto. Tú pones el problema de los mapas, ¿no? Claro. Los mapas no representan ni describen el mundo, sino que definen el mundo tal y como lo vemos. Sí, y en esta cosa es como relación, como, ¿no? Es relacionado entre como los diseñadores, fotógrafos, etcétera, y el mundo visual. Y es como un intercambio, no simplemente como, no simplemente hacemos que el cliente
El cliente dice, no, hay un mundo muy complejo, hay tendencias, hay una historia de arte. Y en este caso también es importante que aprendimos más en otros mundos de diseño. Porque me flipa cuando escuché, por ejemplo, en Brasil y Colombia, en países en América Latina, es muy normal que las escuelas de diseño simplemente enseñan diseño de Alemania. Claro, como Bauhaus, Inglaterra. Sí. Tío, ¿qué pasó? Hay una historia de... Y después las marcas europeas o americanas les quitan a ellos muy buena parte de su propia producción cultural para venderla después, ¿no? Y hay historias de diseño indígena muy potente y no sabemos. Porque, no es diseño, es como, ¿no? Oficio. O es una cosa como artesanía, a lo mejor, o como en la historia. Etnográfico, ¿no? Hay ejemplos muy interesantes, arquitectura, diseño gráfico, y idiomas, tipografía, esas cosas. Para mí, como encontrar también los mundos de diseño de otras partes del mundo, los estilos, las diferentes maneras de hacerlo, es muy interesante y también abre un poquito nuestra vista de en qué manera podríamos usar diseño y cómo podemos también cambiar la manera de diseñar. Incluso yo, en el libro, por ejemplo, no lo tocas, pero yo creo que es implícito, ¿no? Tú hablas de las políticas del diseño, así se titula el libro, pero ¿qué pasa con las políticas laborales del diseño, ¿no? Las políticas de los diseñadores y diseñadoras, que precisamente hace muy poquito Pau de Riba, un compañero nuestro aquí de BAU y coordinador del área de diseño, ha hecho precisamente su tesis doctoral poniendo en cuestión, ¿no? Cuestionando las formas laborales y el impacto que tienen en el diseño las formas laborales de los grandes estudios, ¿no? Que en buena medida también pasa también por la idea de la autoexplotación del propio diseñador. Eso no lo tocas en el libro, pero creo que está implícito. De alguna manera tu crítica también va enfocada por ahí, ¿no? Es que este tema trata más en Caps Lock, que es un poco el seguidor de este libro. Siguiente. Sí, es como son 3 libros. Estoy ahora escribiendo el tercer libro. Ah, sí, cuéntanos de qué va. Pues es como una serie. El primero es las políticas de diseño, que ahora sale en castellano. Trata sobre, como hablamos, como los temas de inclusividad, sexismo, racismo y como multiculturalidad. Caps Lock trata más sobre capitalismo y cosas laborales y también anuncios y la historia de marcas, ¿no? De branding. Y el tercer libro trata más sobre qué opciones y qué maneras hay de hacer otras maneras de vivir, de diseñar, de construir. Menos teoría, más ejemplos. Solamente ejemplos del mundo real, de todos los países, como muchos países. Y estoy haciendo entrevistas con muchas diferentes colectivas que simplemente son ideas de esperanza, ideas de inspiración, de cómo hacer diseño y también cosas en tu vida diferentes. Qué interesante, tío. Nos has dejado ya con el caramelo en la boca esperándolo. Y luego, bueno, un poco para ir acabando también, yo creo que tu libro es muy útil hoy en día realmente, el libro que estamos comentando hoy, las políticas del diseño, porque cada vez más, te voy a contar un ejemplo que es muy interesante. En 1995 una persona de 18 años tenía un dominio lexicográfico, es decir, dominaba el conjunto de palabras en España de unas 2.000 palabras, 2.500 palabras. Hoy en día el dominio lexicográfico de una persona de 18 o 19 años es de 600, 800. Hay mucha gente que dice, no, es claro, la gente no lee, que son más tontos y tal. No es verdad. En realidad tienen 5 competencias más adquiridas, pero ya no lo hacen a través de la lectura, sino a través de las imágenes. Las imágenes se han convertido en un nuevo alfabeto, en una forma de leer, ¿no? Y una forma de interpretar el mundo, con sus ventajas y sus desventajas. Y yo creo que tu libro, en ese sentido, al poner toda la atención sobre cómo construimos las imágenes, es una especie de casi de filología visual del diseño, ¿no? Que nos obliga a pensar que las imágenes son un léxico y, por lo tanto, tenemos que saber a qué se remite ese léxico, ¿no? No sé si me voy de la pelota o estás de acuerdo. No, es muy importante. Mira, este libro es muy fácil de leer porque tiene artículos muy breves, pero sin propósito. No es como diseñadores no les gustan leer, no es la cosa, es un poco un estereotipo de diseñadores, pero más que nada es como, he leído mucho sobre diferentes niveles de educación y mucha lectura académica tiene la idea que todo el mundo tiene un doctorado.
Utilizan muchas palabras difíciles como, ¿no? como un idioma, solamente texto, pero es un poco porcentaje de población. La mayoría de personas, por ejemplo, en Holanda, tienen nivel secundario y como escuelas como más de formación. De formación profesional. Formación profesional. Y en no es una cosa de inteligencia, pero es una diferente manera de aprender. Y tenemos que tener en cuenta que si gente no tiene mucha experiencia de leer muchos textos, es como tiene miedo de mucho texto. Y no es una cosa de inteligencia, simplemente hay otras maneras de aprender. Para mí, aprender a través de imágenes es como igualmente interesante. Y también es un recurso solamente también abrir este debate, no solamente para la gente que ya leen muchos libros, pero también a gente que no les gusta leer mucho, por ejemplo. Sí, de hecho, cuando antes de empezar aquí, hablábamos de Comenius, ¿no? Comenius es un personaje del siglo XVII holandés que fue la primera persona que se le ocurrió hacer un libro para aprender latín, para que los niños aprendieran latín, y no había prácticamente palabras, era solo imágenes, con esta voluntad de intentar encontrar formas de conocimiento y acceso al saber que no pasaran simplemente por las elevadas letras de entonces. Hoy en día ya no son tan elevadas. Pues oye, pues muy bien, no sé si quieres añadir alguna cosa más que yo me haya dejado o algo o que tú quieras añadir. No, es como si la gente tiene preguntas o dudas o algo así. Me gusta escucharlos y ponen en los comments o algo así. Y también es un proceso interactivo, ¿no? Porque como mi libro trata, es como cada persona tiene otra manera de aprender, leer y... No, me gusta también como escuchar como respuestas, sí. Gracias. Y a nosotros, al menos a mí particularmente, me ha encantado leerte, así que y escucharte, desde luego que sí. Oye, pues muchísimas gracias, Rubén. A ti. Y nada más, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar Notable y fins l'altra. Notable es el podcast de Bau Research. Este episodio ha sido realizado y editado por Gerard Molina y Mina Marcos, estudiantes del grado universitario en Diseño Audiovisual.